Amén, amén. Muy buenas, bueno, muchos saludos a todos ustedes que están aquí conectándose, los que se han conectado, los que ven esta clase después. Seguimos en nuestro estudio bíblico. Estamos ahora en Primero de Corintios, capítulo 10. Y seguimos avanzando. Este libro es interesante en varias maneras. Uno es que en estos capítulos que estamos estudiando siguiendo con 10 y capítulo 11, el Señor, el apóstol Pablo, está enseñando a la iglesia en Corinto cómo dirigir su iglesia, cómo lidiar con ciertas cosas, ciertas preguntas que le hicieron al apóstol y sus respuestas de qué hacer en cuanto a estas preguntas que ellos tenían. Y hoy seguimos también con algunas de estas, digamos, enseñanzas, pero él también está empezando a entrar también en enseñanza de la doctrina de Cristo. Y vamos a ver cómo estas dos cosas él los interlace un poco, ¿verdad? La enseñanza con también responder a unas preguntas. Hoy vamos a tocar otra vez el tema de los sacrificados a los ídolos. Si se acuerdan, si estuvieron aquí para el capítulo 8, se acordarán que también en el capítulo 8 estudiamos este tema también. Él contestaba preguntas que le hacían acerca de los sacrificados a ídolos. Pero bueno, aquí vamos a ver qué dice este capítulo, primeramente dando al Señor toda la honra y gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a empezar a leer capítulo 10 de aquí del Primero de Corintios. Déjenme ponerlo aquí para que lo veamos en una manera tal vez más fácil. Déjenme un segundito. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Aleluya. Ok, aquí estamos. Y dice aquí la palabra amonestaciones contra la idolatría, que es 1 de Corintios capítulo 10. Entonces vamos a leer la palabra todos juntos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Sabe que siento que debemos darle un poco de contexto aquí a esto. Déjame ver, en capítulo 9, ese es el capítulo 9. Vamos a darle un poco de contexto, porque se me hace como estamos entrando en la mitad de un pensamiento. Ok, en capítulo 9 terminaba diciendo, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, todo se abstiene, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro y no como a la aventura, sino de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y ahora pasamos a capítulo 10, donde dice, um, uh, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo, pero pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ok, este versículo aquí es muy interesante. No sé cómo lo ven ustedes, pero el Antiguo Testamento, en casi todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, está señalando a la venida de Cristo. Está señalando como un tipo de cosas venideras. Y aquí vemos algo muy interesante. Cuando vino Juan el Bautista, él empezó a bautizar a los israelitas, a los judíos, para arrepentimiento. Pero
antes en el Antiguo Testamento no hubo bautismos, sino que Juan testifica en el capítulo de Juan, creo versículo 3 o 4 por ahí, digo capítulo, pero Juan testifica que él fue enviado por un ángel para bautizar con agua para arrepentimiento. Y como le digo, el Antiguo Testamento siempre señala o muestra a lo que viene después en Cristo. Y aquí vemos otro ejemplo de esto. Dice, todos es el pueblo de Israel. Todos en Moisés fueron bautizados, pero no hubo bautismos en el Antiguo Testamento. Lo que ellos hacían era la circuncisión, era su rito que ellos usaban. Pero dice aquí, todos fueron también bautizados en la nube y en el mar. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo, cuando dice que fueron bautizados en la nube y en el mar? Pues en el mar, obviamente sería el mar Rojo, cuando el mar se partió y ellos pasaron en medio en tierra seca y luego el mar se cerró sobre ellos y cuando pasaron por el mar fueron salvos del ejército egipto, ¿va? Y el Señor los rescató de la muerte pasándolos por el mar. Y Él está usando esto como un tipo del bautismo ahora que nosotros hacemos también en agua, bautizados en agua, donde uno está como plantado en el agua, como dice la palabra, y uno se muere en el agua, como también dice, y saliendo del agua, nosotros somos construidos una criatura nueva en Cristo. Y así también ellos cuando pasaron por el mar, vinieron o experimentaron vida. Pero la nube también es interesante. La nube, se acuerda que en los mismos tiempos que el Espíritu de Dios descendía sobre ellos. Era como una columna de fuego de noche y una nube de día que iba delante de ellos, y cuando vino el ejército Egipto se puso detrás de ellos, esa columna de fuego para que no viniesen contra ellos, ¿va? Entonces, dice aquí, Pablo dice que también fueron bautizados en esa nube, y la nube es el Espíritu de Dios. Entonces vemos aquí algo que yo hallo muy interesante, que en el Antiguo Testamento hubo ese tipo, ese muestra, como pronóstico, digamos, o sea, como algo que Dios puso en el Antiguo Testamento, señalando al Nuevo, del bautismo en agua y en el Espíritu. Qué interesante, ¿verdad? Que esto lo encontramos aquí. Y dice que comieron el mismo alimento espiritual, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero ellos en aquel tiempo no conocían a Cristo, no sabían del Mesías, solo sabían, pues tal vez en aquel tiempo, ni aún todavía sabían que venía el Mesías. Pero cuando Moisés subió al monte, dice que él habló cara a cara con Dios, pero también dice que la gloria de Jehová pasó y él no pudo mirar a Jehová porque su gloria era demasiado. Entonces, ¿cómo puede ser que le habló cara a cara como un hombre habla con otro y a la vez no pudo mirar su cara porque la gloria de Jehová, ¿verdad? Era demasiado para él? Pues ahora esta es mi interpretación, ¿verdad? Pero como yo lo veo, era Cristo ahí en esa montaña hablando con él en el cuerpo que él iba a tomar aquí cuando él venía a la tierra. Y Jehová que pasaba, la gloria de Jehová Dios, pues nosotros no podemos ver la gloria de Jehová Dios porque nos consume. Nuestro Dios es un fuego consumidor, consume la carne, pero el espíritu, cuando estamos en Cristo, lo puede resistir, ¿verdad? Pero si no fuera por la sangre de Cristo, nosotros no podríamos resistir la gloria de Jehová. Bueno, entonces aquí vemos que aquí
otra vez Pablo está declarando que esta roca que ellos vivieron, se acuerda que la roca se partió y salió agua para que ellos vivieran, porque estaban muriendo de sed y salió agua por la roca y, y la roca representaba a Cristo. No sé si ustedes conocen la historia, pero Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca y saldría agua. Pero Moisés, cuando se enojó con el pueblo, golpeó la roca y la roca se rompió y salió el agua. Pero Dios estaba muy enojado con Moisés porque lo había golpeado. ¿Y por qué será que se enojare tanto? Pues yo pienso otra vez, como mi manera de interpretar esto, es que esta roca era otro tipo de Jesús. Jesús es la roca, pero Jesús no fue ningún hueso, fue quebrantado, que Él fue, que sufrió por nosotros, ¿verdad? Pero cuando Él golpeó la piedra y se rompió, no cumplía como perfectamente el tipo de la muestra de lo que iba a ser Cristo en el futuro. Y ambos, Moisés y Aarón, fueron castigados por hacer esto. Aarón, poco después, murió y luego Moisés, por eso no pudo entrar en la tierra prometida. Por mucho tiempo yo estaba preguntando, ¿y por qué fue un agravio tan serio de que no pudo entrar? Pues ahora empiezo a ver que es porque lo que él hacía realmente era un tipo del Señor Jesús y que le era importante que él hablase a la roca y saliera el agua en vez de pegar la ropa y romperla. Bueno, son cosas, ¿verdad? Que uno puede pensar y escudriñar aquí de esto, pero vemos aquí uh, que el apóstol Pablo está declarando que todas estas cosas que ellos pasaron, todo señalaba la venida de Cristo y lo que Cristo iba a hacer por el pueblo, porque Cristo Jesús es el alimento espiritual para todo el pueblo. Él es la bebida espiritual, la agua viva, ¿verdad? Agua de vida que proviene de Jesús. Él es la roca espiritual para nosotros y él declara que esa roca era también Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que pasaba hace cuántos miles de años, pero aquí estamos viendo por fin una nueva interpretación que tal vez ellos, o bueno, seguramente ellos no comprendían en aquel tiempo lo que Dios estaba haciendo y la razón de que lo estaba haciendo hasta ahora después, ¿verdad? Cuando vemos que estas cosas realmente cumplieron o fueron como proféticas de lo que venía después. Entonces, solo quiero parar unos segundos y darles a ustedes si alguien tiene un comentario aquí en cuanto a porque esto lo hallo muy interesante. No sé si alguien tiene un comentario antes de seguir con el capítulo. Paro un segundo si alguien más tiene algo que quiera hacer o preguntar. ¿Alguien? ¿David? Ok, vamos a seguir entonces. Yo. Amén, hermano. Como vemos ahora, no, o sea, en ese tiempo ellos estaban experimentando la gracia de Dios cuando los tomó de allá de Egipto y los sacó. O sea, como es como que eso quiere decir también los bautizó porque estaban juntos, estaban todos en el mismo, digamos, amor de Dios para sacarlos de ahí. Y creo que eso también creo que significa como un bautismo, ¿no? Y, y dice que bebieron de la misma bebida espiritual que vendría a ser la palabra y también que, como dice ahí, que bebían de la roca que era espiritual, que los seguía, que era Cristo Jesús. O sea que, como dice usted, Jesucristo ya venía desde allá, digamos,
digamos, trabajando y ahora nosotros recién entendemos, porque ellos no entendían nada, ¿no? Y vemos que yo entiendo eso, ¿no? De que el bautismo puede ser que los juntó a todos y los hizo pasar. Claro que ellos no se mojaron porque pasaron por el, no sé si se mojaron algo en el mar, pero eh, creo que a eso lo llama el bautismo, ¿no? Al juntarlos a todos, abrazarlos con su gracia, con su amor y que el mismo Dios, la misma agua, la misma palabra, es lo mismo que nosotros estamos bebiendo ahora. La palabra es bebida, la palabra es, Jesucristo es nuestra roca, nuestra firmeza y Él está con nosotros. O sea, eh, yo pienso que es lo que antes no, o sea, ellos no se daban cuenta que al final, como dice el último versículo, ellos al final no pudieron agradarlo a Dios, se quedaron ahí muchos, porque no Ajá. entendieron, ¿no? Sí, ajá, y vamos a tocar ese punto aquí en un segundo. Pero lo interesante aquí que yo veo en estos primeros 5 versículos es que todo lo que pasó en el desierto, en el tiempo de Moisés, pues el Señor rescató a su pueblo, lo sacó de Egipto, mostró su mano poderosa, todas las naciones conocieron al nombre de Jehová, pero aún todo esto señalaba a lo que venía, a lo que iba a ser en la venida de Cristo. Y esa es una cosa que veo mucho en la palabra, donde habla proféticamente o aún muestra cosas que son proféticas, que Dios muestre cosas que nosotros tal vez en el momento todavía no entendemos hasta que después vemos cómo el Señor cumplió su palabra o usó esto como una muestra. Y muchas veces así es la profecía. Uno no entiende la profecía hasta que se haya cumplido. Y luego uno puede ver, wow, la verdad, esa profecía fue 100% correcto, pero no nos dimos cuenta hasta tal vez después. Y yo creo que Dios lo quiere así. Dios no es ¿cómo se llama? Un adivino. Dios no es un adivino, no está adivinando el futuro, sino Él está declarando lo que es por venir para mostrar que Él está en control, que podemos confiar en Él, que no tenemos que temer, que Él sabe lo que hace. Y nosotros, como queremos saber el futuro, estamos nosotros, ¿verdad? Intentando descifrar lo que él está diciendo, pero le digo muchas veces es imposible hasta que después vemos el cumplimiento y nos damos cuenta de que, wow, esa profecía ahora está cumplida. Como en el caso de Jesús en Lucas capítulo 4, cuando él se levantó en la sinagoga, empezó a leer Isaías 61 y él declaró, eh, uh, este día, esta profecía está cumplida en sus ojos, en sus oídos. O sea que ellos no tenían ninguna idea, pero en ese momento se cumplió esa profecía, ¿verdad? Y Cristo era el cumplimiento de la profecía. Es interesante cómo Dios opera. Y para mí es interesante también que vemos el anticipado, digamos, del bautismo en el agua y en el espíritu, que vemos ahora también como doctrina en el Nuevo Testamento, el bautismo del agua y el bautismo del espíritu, ¿verdad? Pero lo vemos también como aún en los tiempos de Moisés, que también esto fue como adelantado como proféticamente por el Señor. Interesante. Ok. También podemos, perdón, cuando usted hablaba de Moisés cuando golpeó la roca, y como acá dice Cristo es la roca, hoy también cuando tocan a un creyente, a un hijo suyo, es como que si lo golpearan a él, ¿no? Sí. De hecho, es lo que dice Mateo 25, lo que hacéis a uno de estos más pequeños de mis hermanos, a mí me lo hacen, ¿verdad? Dice Mateo 25. Entonces, pues así es exactamente. Cuando Saulo lo perseguía también al cuerpo, a los hermanos,
cuando iba a meterlos presos y donde lo agarró el Señor y le dijo, por qué me persigues? Ujú. Exactamente, sí, también. Y le dice, dura cosa de es dar cosas contra los aguijones, imagínese, ¿cómo sería eso? Y él estaba diciendo que no hagas eso, ¿va? Aleluya. Pero vamos a seguir aquí en capítulo 10, versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Lo que pasó en el tiempo de Moisés, ejemplo para nosotros, ahora en el tiempo del Nuevo Testamento, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, hablando otra vez del pueblo de Moisés, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murieron y perecieron por el destructor. Bueno, mire, él está citando varios eventos que pasó con el pueblo de Israel. Aquí también, ¿verdad? No seas idólatras. Aquí tengo algunas de estas cosas. El primero, no seáis idólatras como ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Esto viene Éxodo 30 caramba, ¿qué es eso? Ok, Éxodo 32. Y este es cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro. ¿Se acuerda de esa historia? Y aquí acaban de recibir las tablas que Jehová Dios les envió. Vieron todas las señales y las muestras de Dios. Y luego se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y luego, y viniendo esto, Aarón dice, edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron, ofrecieron holocausto, sus ofrendas, pero lo presentaron a ese becerro de oro, ¿va? Y luego salieron y ese becerro de fundación y adoraron ante ese becerro, pero dice ahora que la ira de Dios se levantó contra ellos y que los iba a consumir. Dios hablando con Moisés y dijo, ahora déjeme que se enciende mi ira en ellos y los consuma y de ti haga otra nación. Pero que Moisés clamó por el pueblo y pasó y vio lo que estaban haciendo y pues resulta que en ese día murió 3,000 hombres, 3,000 personas murieron ese día por haber adorado a este ídolo. Y en Números 25 vemos también que Israel dice que tomó el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo de Israel comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, que es el diablo, ¿verdad? Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová apartará de Israel. Y pues resulta que en ese día
murieron de aquella mortandad de parte de Dios 24,000 personas. Imagínense, Dios cuando se enojó con ellos, los mataba, hermanos, cuando ellos andaban adorando a otros dioses. El primer mandamiento de los 10 mandamientos es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el número 1. Es el más importante, ¿va? Y ellos hicieron justamente esto y murieron, ¿va? Dice, ok, vamos a seguir aquí. Dice, ni moréis como algunos de ellos perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, aún a nosotros también, hermanos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido, mire lo que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire, este es un versículo, tal vez usted ha escuchado este versículo antes, pero es un versículo muy importante cuando declara de que cuando nosotros pasamos aquí en esta tierra por la tentación, y claro, todos tenemos que pasar, todos tenemos que ser tentados aquí mientras que estamos en la tierra, pero Dios nos da una promesa porque dice, Él es fiel y no dejará que nosotros seamos tentados más de lo que podemos resistir. Y dice, donde hay la tentación, también Él nos da la salida. Pero la cosa es que tenemos que buscar la salida. Aunque solamente que esté allí no es suficiente, tenemos que buscar la salida para poder soportar la tentación y resistir al diablo. Como dice en Santiago, sometemos a Dios y resistir al diablo y dice que huirá de nosotros, pero tenemos que hacer esos dos partes nuestros, someternos a Dios y resistir también al diablo y luego tendremos la victoria en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, dice, amados míos, huid de la idolatría, como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Quién es el mismo pan de que todos nosotros somos participantes? Amén. Amén. Esto de que somos partícipes es el Señor Jesús, como dice aquí, ¿verdad? El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo y la copa de bendición que bendecimos no es la comunión en la sangre de Cristo. O sea que nosotros en Cristo somos hechos una sola carne en Cristo y participamos de la bebida del cuerpo, de la sangre de Jesús, para que nosotros seamos hechos, ¿verdad? Ese cuerpo de Cristo. Dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ok, mire lo que está diciendo. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios son participantes del altar. La carne de que nosotros y el pan de que nosotros comimos es de Cristo. Pero cuando ellos comen de lo sacrificado a los ídolos, es como que están comiendo del altar de Satanás. Dice, que digo pues, que el ídolo es algo o que sea algo lo que está sacrificada a los ídolos. Entonces, dice, antes digo que
los gentiles, perdón, digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Cuántos de nosotros queremos ser partícipes con los demonios? Ninguno, ¿verdad? Pero dice aquí que lo que es sacrificado como a los demonios, y él está hablando, en aquel tiempo estaban haciendo sacrificios a los ídolos, como a Jehová Dios también hacían holocaustos, y de esa comida, esa carne, ellos comían en sus fiestas. Entonces hacían algo parecido. El diablo siempre imita al Señor, ¿verdad? Siempre lo ha hecho, pero ahora están haciendo sus sacrificios a los demonios. Y él está diciendo, mire, sepa lo que está pasando. Y dice, aquí no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Es imposible. No podemos nosotros decir que somos cristianos y andar haciendo lo que nos ofrecen los demonios. Esto es el pecado, ¿verdad? Y como ya leímos aquí todo lo que es sacrificado, bueno, perdón, que cuando somos tentados, que Dios nos da salida, ¿verdad? No podemos participar de esa mesa de los demonios si nosotros decimos que comemos de la mesa del Señor. Y aquí vemos las dos mesas, la copa de bendición y el pan que representa al Señor Jesucristo, pero Israel también comía de la copa de los ídolos y los sacrificios a los ídolos, sea en carne o también en espíritu, las cosas que nosotros hacemos obedeciendo al enemigo, ¿verdad? Porque aquí dice, o provocaremos a celos el Señor, somos más fuertes que Él. Nosotros, ¿acaso nosotros podemos hacer lo que queramos y que no importa? Porque Él está declarando que sí, nosotros tenemos una copa que es la sangre de Cristo, tenemos un pan que es el cuerpo de Cristo, y eso es lo que nosotros comemos, y no comemos, no participamos en la mesa del diablo, ¿verdad? De los demonios. Esto no es para nosotros, nosotros somos de Cristo. Amén. Entonces, si uno quiera andar en el mundo, participar en el mundo, sepa que ese mundo no proviene, o lo que los hombres hacen en el mundo, provienen del príncipe de este mundo, que es el enemigo. Los gentiles, digamos, los inconversos, los que no son de Cristo, pero que nosotros que somos de Cristo, nosotros nos tenemos que mantener limpios y puros para la sangre de Cristo que Él pagó por nosotros. Somos comprados a precio de sangre. No nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Cristo. Amén. Entonces, esto, él pone ese ejemplo, ¿verdad? Y comentario, hermana Charito. Sí, yo creo que nosotros tenemos que ser, que nosotros ya somos del Señor, no todos, y tenemos que hacer la voluntad de Dios porque pasa que en la familia, por ejemplo, yo en mi país, como parece que hablamos algo de esto más adelante, más anteriormente, digamos, por ejemplo, en mi país siempre hacen misa, pagan para hacer misa por pagando votos o no sé por qué hacen que, por ejemplo, dan una misa por un santo o después u otra persona por otro santo como agradecimientos. Entonces, no sé si en todos los países tienen esa costumbre, pero siempre invitan, ¿no? Y yo creo que en este caso nosotros tenemos que ser fieles al Señor y a veces como yo, en mi caso, yo perdí, digamos, eso de estar junto con la familia
porque yo no podía participar de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, es como que de alguna forma no es que yo quise separarme, sino que por las cosas que yo veía, entonces yo no podía participar, seguir participando, digamos, en eso, ¿no? Porque siempre era, daban misa, pagaban, no sé por qué lo hacían, pero era para un santo, después otro santo, como es en la Iglesia Católica, ¿no? Y hasta que dejaron de invitarme, ¿no? Para participar de eso, pero gracias a Dios que ya no, yo decía del Señor que no me inviten, que no me inviten. Y bueno, tenemos que pagar también ese precio. A veces la familia se aleja porque ya no queremos participar de eso, no porque uno diga que son unos idólatras que están comiendo por, digamos, carne sacrificada a los demonios, sino que porque decimos, bueno, yo ya no puedo participar de esto, como dice acá, o sea que si participamos, estamos participando del altar de la comida de Satanás. Amén. Yo, Y, yo creo y- y que es- no tenemos que tener temor sí, bueno, si mi familia solo por eso se aleja, nosotros tenemos que seguir con Cristo. amén. Y servimos a Jesús, adoramos a Jesús. Y mire, yo no, a mí no me nace criticar iglesias, ni aún la iglesia católica, pero una cosa que no puedo aceptar, digamos, es eso de adorar a hombres o mujeres como si fueran algo que merece adoración, porque la palabra dice, adore solamente a Cristo. Y aquí vemos justamente en este capítulo, cuando adoraban a otras cosas que no era Jehová Dios, que fueron juzgados y severamente. Y yo sé que ellos lo hacen conforme a su doctrina, su enseñanza. Muchos lo hacen ignorantemente, pero es algo que yo digo que tenemos que tener mucho cuidado. Y la Biblia habla no una vez, sino muchas veces de no adorar a ídolos. Y hay muchos tipos de ídolos, ¿verdad? Puede ser algo hecho a manos, pero también nosotros que adoramos al dinero o adoramos al poder o avances en su carrera o cosas así, ¿verdad? Ponemos nuestro corazón y amamos estas cosas más que a Dios. Es otro tipo de adorar a un ídolo, ¿verdad? Pero una vez más, regreso aquí, de donde dice que ninguno está pasando ninguna tentación que no sea humana y Dios es fiel para ayudarnos a soportar esa tentación y salir victorioso, pero la victoria la que tenemos está en la sangre de Cristo. Esta es como nosotros podemos vencer al mundo, vencemos al diablo y aún vencemos a nosotros mismos por la misma sangre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, no participemos, como dice aquí, en adorar a los ídolos, porque no queremos provocar al Señor Dios nuestro. ¿Quién puede contra Él? Él es todopoderoso. Y al que Él decida que no está escrito en el libro de la vida, se va al lago de fuego, lo que dice la palabra. Entonces nosotros queremos serle fiel a Dios como Él también es fiel a nosotros. Le queremos amar a Él como Él también nos ama a nosotros. Pero todo lo que tenemos es por medio de Cristo Jesús y lo que Él hizo para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados. Y ese es el evangelio, ¿verdad? De que somos salvos por la sangre de Cristo. Ahora llegamos a esta última porción de este capítulo donde al parecer, él está ahora cambiando su enseñanza al opuesto de lo que acaba de decir. Pero vamos a entender lo que está diciendo. Aquí dice, todo me es lícito. O sea que yo puedo hacer todo lo que quiera. No hay nadie que me diga que no lo haga. Todo lo puedo hacer. No importa que sea. Puedo adorar a ídolos.
puedo hacer hurtos, puedo matar, hacer homicidio, todo me es lícito, dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nosotros tenemos que escoger las cosas que son, que nos edifiquen en el Señor. Toda la cosa en el mundo están delante de nosotros y podemos escoger lo que queramos de toda esa mesa delante de nosotros. Pero nosotros decidimos si comemos de la mesa de los demonios o si comemos de la mesa del Señor. Cada uno lo decida, ¿verdad? Todo es lícito, pero no todo me conviene. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. ¿Qué está diciendo? Esta es la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Ama eso a su prójimo como a sí mismo. Es lo que enseñaba Jesús. Él está diciendo lo mismo. Nosotros somos muy egoístas y muchos solo piensan en sí mismo. Pero él dice, no lo haga así. No piense en su propio bien, sino piense en el bien del otro. ¿Por qué? Porque como es el reino de Dios. Y si nosotros hacemos esto, estamos nosotros viviendo en la tierra como si fuéramos o fuésemos en el reino de Dios. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, ok, esto es interesante, escuchen lo que dice. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Por qué dice esto? Porque en aquel tiempo ellos ofrecían sus holocaustos a sus dioses, a sus ídolos, y luego la carne la vendían en la carnicería. Pero Pablo está diciendo, no se preocupe de estas cosas. ¿Y por qué? Bueno, aquí está la respuesta. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo lo que está en la carnicería, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Viene del Señor, ¿verdad? Y si alguno incrédulo os invita y quiere decir, de todo lo que se ponga delante de él, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. No tiene que andarle preguntando, ¿y esta carne fue ofrecido como a demonios, a ídolos? No se tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque todo es del Señor y nosotros tenemos libertad en el Señor. No tenemos que andar preocupados por será que esto está bien y esto está mal y esta carne está buena y esta carne está mala. Dice, y él lo va a decir, que todo lo hacemos dando gracias a Dios, dando la honra a Dios, reconociendo que todo proviene de Dios. Pero dice, mas si alguien os dijere, esta carne que está comiendo, esto fue sacrificado a los ídolos. Entonces, ¿qué se hace uno? Bueno, uno no tiene que andarle preguntando, ¿esa carne está bien o está mal? Pero si uno dice, esta carne fue sacrificada a ídolos, ¿qué hacemos? Dice, bueno, no lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró, no por la causa de la carne, porque usted bendice la carne en el nombre del Señor, ¿verdad? Esta carne es del Señor, lo puede comer, no hay ninguna como maldición que caiga sobre usted por comer la carne, por decirlo así. Pero dice, no lo comáis por causa de aquel que le declaró, sabe que esta carne fue sacrificado a ídolos. ¿Y por qué? Y también por motivos de conciencia. Si uno sabe que es sacrificado, pues no lo quiere comer porque pues por conciencia. Pero dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es lo mismo que dijo aquí, porque el Señor es la tierra y su plenitud. ¿Va? Pero dice, la conciencia, cuando dice por la conciencia, por motivos de conciencia, ¿la conciencia de quién? La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, ¿va? O sea que su conciencia está bien porque usted sabe que usted adora a Cristo, usted no adora a esos ídolos, no hizo ningún sacrificio a los ídolos, está comiendo carne que se pone delante de usted, esa carne del Señor, y lo bendice en el nombre del Señor, pero si le declara en este caso como pasó en aquel tiempo, ¿verdad? Que comían carne sacrificada a ídolos, si lo declara, no lo coma. ¿Por qué?
para que esa persona se da cuenta de que lo que es sacrificar holocaustos a ídolos no está bien ante los ojos de Dios. Por la conciencia de aquella persona, usted no lo come. ¿Por qué? Para que esa persona sea salvo, para que esa persona se arrepiente, para que esa persona vea que en usted, usted es fiel, ¿verdad? A Dios y no va a hacer algo. O sea, que ellos no sea usted una piedra de tropiezo para que ellos digan, pues mire, el apóstol Pablo comió esta carne y yo le dije que fue ofrecido, sacrificado a ídolos y él lo comió. Obviamente está bien que los cristianos comen de esa, ¿verdad? Que de carne sacrificado y mejor aún sacrificarlo, ¿verdad? O como que ir y hacer los sacrificios. O sea que para que la persona que pone esta declaración para que esa persona vea que no está bien hacer sacrificios a ídolos, usted no lo come por la conciencia de la persona, de la otra persona. En su conciencia usted está bien, ¿verdad? Usted no siente ningún, si es que no siente, ¿verdad? Ningún, ¿qué es la palabra? Como Culpa. culpa o inconveniencia de comerlo, pues lo come, ¿verdad? Pero lo puede comer, pero una vez que se levanta esto de que fue sacrificado a ídolos, pues no lo coma para que la persona vea que usted no recibe los de los ídolos. Mire, esto fue algo físico que ellos hicieron en aquel tiempo, ¿verdad? Se comían y ofrecían estos sacrificios. Hoy día tal vez no hacemos lo mismo en la misma forma, pero podemos aplicar esto aún a nuestra vida el día de hoy. Si alguien nos dice algo o indica algo que para nosotros no está bien, lo que está diciendo, no lo recibamos, sea carne, sea lo que sea, ¿verdad? No lo recibamos. ¿Por qué? Para que como testimonio a esta persona de que no está bien y que nosotros servimos a Cristo, sea lo que sea, ¿verdad? Como aplicando esto al día de hoy. Pero sigue diciendo, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, pero no somos juzgados por otros, ni juzgamos a otros. Eso es algo que es importante como verdaderos cristianos. No nos juzgamos a nosotros, es Cristo que nos juzga, o mejor dicho, nos juzgamos a nosotros, pero bajo la ley de Dios para que andemos bien, ¿verdad? Ante Dios, pero no juzgamos a otros y no somos juzgados por otros, ¿verdad? Sino por Jesús. Y dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Y por qué está diciendo? Porque eso es lo que estaba pasando en la iglesia, que había los en la iglesia que decía que, pues esto está mal, que no se puede hacer esto, ¿verdad? Que no se puede comer esta carne porque fue sacrificado a ídolos. Pero él está diciendo, pero yo estoy libre, tengo libertad en el Señor. ¿Y por qué he de ser censurado por algo por lo cual estoy dando gracias? Él está diciendo, en mi corazón, yo estoy bien ante Dios, ¿verdad? Y así tiene que ser con nosotros. Cada uno de nosotros seamos libres en nuestra conciencia, que esté limpia ante Dios. Eso es lo primero. Pero si nosotros fuésemos una de esas personas que sintieron esto, que no se debe comer carne, por ejemplo, en este caso, pues que no lo coma, porque su conciencia le condena, ¿verdad? A uno mismo. Nosotros tenemos que andar conforme sentimos y entendemos la palabra y serle fiel a Dios. Y si estamos mal en algo, pues vamos a la escritura a recoger, a entender, mejor dicho, lo que dice la escritura para que lo entendemos
mejor, ¿verdad? Pero seguimos lo que nosotros sabemos de la palabra y que seamos fieles a Cristo, ¿verdad? Pablo dice que para mí no, yo no tengo ningún problema en comer carne, no me importa de dónde vino, pero si a usted le importa, pues no lo coma, ¿verdad? No lo coma. Y aún Pablo dice, y si a usted le importa, ni yo tampoco lo voy a comer, aunque yo siento libertad, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Para que usted no caiga, ¿verdad? Es amar a su prójimo. Y terminando aquí este capítulo, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios y no seáis tropiezo ni de judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y este es el punto, ¿verdad? La fundación de todo esto que él está declarando, diciendo aquí, es la salvación de las almas. Y a veces las cosas que hacemos puede afectar a otras personas o para bien o para mal. Y en esto él está diciendo, pues pórtense bien para que las almas sean salvas, para que no seamos piedras de tropiezo para nuestro hermano, para dar buen testimonio del Señor Jesús en todo lo que hacemos. Y en esto nosotros andamos bien, ¿verdad? En el camino del Señor. Así es lo como veo este capítulo, pero aquí tenemos oportunidad de abrir, ¿verdad? Y comentar, hermanos y hermanas, que comenten cómo ven ustedes este capítulo, qué parte le interesa o qué parte le hallo problemático, cómo lo ven ustedes. Adelante, hermanos. Todos son participantes aquí. Gloria a Dios. Hermana. Yo pienso que nosotros, para no estar, digamos, yo igual a nosotros, casi a mí, por ejemplo, eh, casi no me invitan a comer, digamos, ¿no? La gente incrédula, siempre estoy ya con los hermanos, así. Pero cuando uno está cerca de la familia, que todavía no le conocen al Señor, yo creo que para más seguridad, si son nuevos, yo creo que eh, deben de cuidarse y orar y preguntar a Dios, ¿no? Si pueden ir o no pueden ir, porque como dice ahí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, decirle al Señor, Señor, ¿vale que me vaya o no? Entonces, eh, para que no estén después sintiéndose mal o si alguien dice, como a mí me pasó la otra vez que les conté, ¿no? Que yo me había ido a comer allá donde una señora que decía que había dado una misa a un santo y después yo en mi mente yo no tenía cargo de conciencia porque decía, esto lo hizo el Señor, esto es carne del Señor, esto es de un animalito que Dios le dio la vida y nos dio para comer. Pero cuando le conté a otra persona, me hizo sentir mal porque me decía, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Tenés que pedir perdón a Dios por lo que comiste. Pero realmente uno, más bien, si uno va a estar en dudas, mejor no lo como, ¿no es cierto? Esto aconsejando para alguien que esté nueva, si está alguna persona nueva que esté escuchando, si no sabe qué hacer, en todo caso, mejor no participar para que después no se sienta eh, culpable o con temor diciendo que hice bien o no, o ya pequé contra Dios y siempre el enemigo escucha algo y empieza a acusar
y eso como dice, o sea, eso tampoco no conviene, no, es mejor no comeré nada para que los que están viendo, y si hay algún nuevo creyente, como digo, o sea, eh, cuidarlos a ellos y mejor no participar, es lo que yo pienso, no sé. Amén, amén. Y eso es lo que también está diciendo Pablo, de lo mismo, de que si ellos o si lo que nosotros vamos a hacer, también lo vimos anteriormente, otro capítulo, si nosotros vamos a lo que hacemos hace caer a nuestro hermano, mejor no hacerlo, aunque nosotros sentimos libertad, que nos sentimos como culpables o condenados, sino que pensamos nosotros que está bien, pero si es algo que hace caer o a un hermano en Cristo, mejor no hacerlo, ¿verdad? Para que ellos no tengan ese problema, ¿va? Así dice la escritura. Hermano Alberto, adelante, hermano. Ya, sí, es que, este, pues, este capítulo tiene muchas cosas. Me acuerdo de cuando estudiamos Éxodo con la congregación, que estábamos viendo lo que usted decía hay una primera vez en donde Dios le dice, pégale una sola vez a la roca, y le pega una sola vez Moisés. Pero ya después viene esta vez que habló usted en donde le dice, háblale a la piedra, no háblale a la roca, porque solamente Jesús fue muerto una sola vez y para siempre. Por eso la primera vez que le dijo a Moisés, el Señor, pégale a la roca y le pegó, no pasó nada. Pero ya la otra vez que le dijo, háblale y le pegó dos veces, es como querer volver a matar a Cristo. Entonces, eso fue como el pecado que no permitió a Moisés llegar a la tierra prometida, ¿no? Que bueno, y en el bautizo que dice ahí en la nube y en el agua, yo creo que se refiere al cuando pasaron por el Mar Rojo después de salir de Egipto, fue el bautizo en agua. Eh, Como dicen, no se sumergieron en agua, sino que pasaron totalmente este, por el medio de ella, ¿no? Y el bautizo de la nube, porque la nube los cubría del calor, porque estaba encima, ¿no? Y nos decía un hermano, nos decía, se imaginan que el pueblo de Israel dice, ¿dónde está tu Dios? Aquí está, arriba de nosotros, es esta nube que nos cubre del calor del desierto. O sea, así como te quedabas tú así, ¿no? ¿Se imaginan? Como, o sea, tú le podrías preguntar a un católico, oye, si tu estatua, ¿dónde está tu Dios, tu santo, no? Y, está en mi casa y está en el templo, está aquí o allá. Pero el pueblo de Israel le decían eso y aquí está, es la nube que nos está cubriendo del sol tan abrasador que hay y se hace referencia al bautizo del Espíritu, al bautizo que viene de lo alto. Entonces, por eso Pablo dice que nos es referencia a esto, porque el pueblo de Israel lo recibió, pero aún así seguía murmurando y seguía yendo contra el Señor y seguía pecando y seguía idolatrando y seguía haciendo muchas cosas que a Dios no le gustaban, ¿no? Y lo podemos ver claramente cuando el Señor le dice a Moisés, hazte a un lado y voy a quitarte este pueblo y te voy a dar otro mucho mejor, ¿no? Y Moisés le dijo, no, no, aquí lo calmado, Señor, ya sé cómo son, pero acuérdate que tú los sacaste de Egipto y qué van a decir de ti, de tu nombre. O sea, realmente nos demuestra cómo yo, en lo personal, si hubiera visto una de esas plagas, una de esas 10 plagas de Egipto, o sea, no dudaría ni por un segundo de lo que puede hacer mi Dios, ¿no? Es el yo soy, el Yod-Heh-Vav-Heh.
y ellos vieron 10 plagas, vieron cumplido lo que a Moisés le dijo el Señor, se van a salir de Egipto y van a salir enriquecidos, y cuando salieron de Egipto, dieron todo. O sea, los egipcios, sí, vengan si les damos lo que quieran y les dieron riquezas. O sea, y aún así el pueblo seguía murmurando contra Moisés, yendo en contra de Dios, idolatrando, o sea, haciendo cosas y es un reflejo de lo que hoy es el pueblo del Señor. A veces no queremos dar tiempo, no queremos pasar por etapas, por aprendizajes, ni siquiera tenemos eh, ¿cómo se dice? Pues la humildad de decir, bueno, el pastor está dando una palabra y vamos a escucharlo atentamente, vamos a tomar la palabra, vamos a recibirle en nuestros corazones, vamos a darle gracias al pastor, vamos a orar por el pastor, o sea, no tenemos ni siquiera la humildad de decir algo así. Y eso se asemeja mucho a lo que pasó el pueblo de Israel en ese desierto, después de que vieron que una columna de fuego en la noche estaba con ellos y una nube cubría del sol en la mañana, o sea, son cosas que, pues, ahora sí que no creo que nosotros hayamos visto mucho en este tiempo, ¿no? O sea, hemos visto nosotros milagros de Dios en las vidas de muchos hermanos, en nuestras vidas, pero, o sea, con que Moisés haya convertido el agua en sangre, con que Moisés haya dicho, ábrete mar y yo la haya visto, o sea, digo, ¿qué más queremos, no? O sea, ¿qué más querían los israelitas para saber que tenían un Dios todopoderoso? O sea, es algo que yo siempre le he preguntado al Señor, por qué el pueblo es así? O sea, ¿por qué no podemos ser tan, pues, humildes como Jesús lo hizo, ¿no? Ser representantes de Él en esta tierra es ser humildes y ver la voluntad de Dios. A veces la voluntad es muy fuerte, a veces eh, como lo que pasó con la mamá de Denise y todo esto, pero pues es su voluntad y sabemos que todo obra para bien para los que aman a Dios. Y esto que dice, lo último que dice Pablo de todo nos es lícito, porque muchos dicen que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, pero la ley siempre te va a dar por resultado quién eres. O sea, siempre te va a dar como resultado lo que estés haciendo bien o lo que estés haciendo mal para el Señor. Siempre tienes que verla, nunca perderla de vista, porque no es que estemos sujetos a la ley, pero ese es como el parámetro de Dios, ¿no? Y aún así que Jesús dijo, está escrito que no matarás, pero si tú odias a tu hermano. Y Jesús siempre iba más allá. O sea, nosotros siempre nos quedamos con la ley, pero Jesús dice, ¿no? O sea, va como a 50 pasos más adelante que nosotros, ¿no? No, yo no he robado. No, pero sí, has codiciado. Y no nada más es dinero, una mujer, un lápiz, o sea, ay, qué bonito lápiz, ay, yo lo quiero. O cosas así, o sea, todo eso es algo que Jesús dice, es que no nada más te quedes con lo que ven tus ojos, con lo que está escrito solamente, o sea, hay algo más, hay algo más que nosotros debemos de subir un escalón espiritualmente para ser como Él, porque pues Él era perfecto, o sea, cuando alguien va a decir, no, es que Jesús está demostrado que Él robó, pues no, no hay una evidencia, no hay nada que demuestre, pero ni codició, ni hizo nada más. O sea, él no se quedó con simplemente cumplir la ley, sino fue más allá, de no codiciar, de no ver, de no odiar a otro. O sea, nosotros siempre nos quedamos con esa parte de no matarás, no robarás, no te harás ídolos de hechos de manos, de ni lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, ni lo que está abajo en la tierra. O sea,
a veces nos quedamos solamente con esa idea, ¿no? O sea, las estatuas que hacen o los collares o las dijes que se cuelgan, pero va más allá, ¿no? O sea, el no hacerte ídolos, tú puedes convertirte en tu propio ídolo. Es que yo soy muy bueno, es que yo conozco la escritura, yo la he leído 50 veces y yo me creo la quinta maravilla y el que lo sabe todo y tú mismo te puedes hacer un ídolo de ti. O sea, simplemente con eso es así, wow, o sea, a mí me queda claro. Y lo que Pablo dice ahí es que no hagamos algo que pueda lastimar a otros, o sea, a un hermano. Creo que, no sé si aquí o en otro capítulo lo dice de si alguien no toma vino, yo no tomaré vino por causa de él, del hermano, por no hacerle daño al hermano, porque el hermano no, o sea, me comentaba un hermano una vez, ya para terminar, que un predicador empezó a decir esto, que no es ilícito, que en la Biblia no se habla de emborracharse, ni de tomar vino, ni de tomar cerveza, y una hermana que acababa de salir del alcoholismo, eh, tomó esas palabras y empezó a tomar otra vez. Y entonces, cuando el pastor Labio le dijo, oiga, ¿y por qué está tomando? Pues es que el predicador dijo que no es pecado. Y entonces, es ahí donde Pablo, donde tomamos estas palabras, donde Pablo dice que no seamos tropiezos, que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque puede influir a otras personas que son débiles en esa fe, como esta señora, ¿no? Que le influyó las palabras de este predicador que dijo, no, no, en la Biblia no dice que no podemos emborracharnos, que no tomemos, y esta señora que había salido, que Dios la había sacado del inicio del alcoholismo, volvió a tomar por esas palabras. O sea, solamente esas palabras tenemos como excusa, ¿no? Porque también la señora tiene como excusa, ¿no? También ella pudo decir, no, pues creo que no está correcto que yo esté tomando, ¿no? Entonces, realmente hay que cuidar nuestras palabras con los demás, porque no sabemos de dónde los ha sacado el Señor. Y si nosotros somos descuidados con nuestras palabras, podemos hacer caer al hermano en un pecado y no agradarle al Señor. Eso es, Pastor. Muchas gracias. Amén. Y eso es precisamente el punto. Creo que Pablo está diciendo aquí de que aunque uno se siente libre de hacer algo, pero si lo que está haciendo en su libertad, digamos, hace caer a otro, mejor negarse a sí mismo. Porque ¿cuánto vale esa mujer, verdad? Su alma, que ahora otra vez está atada en esos vicios, ¿verdad? Y el Señor la había rescatado, pero le digo, cuando regrese es más difícil aún salir que cuando el Señor lo rescate la primera vez, porque uno mismo lo ha recibido. Entonces, pues, eso es algo realmente es peligroso cuando uno hace algo que hace caer a su hermano y pues mejor no hacerlo. Entonces, la libertad que tenemos no es como algunos dicen libertinaje. Nosotros tenemos que serle fiel a Dios, andar en sus caminos, vivir con nuestra conciencia limpia ante Dios, pero también consciente de nuestros hermanos para no hacer algo que haga daño a las almas de que Cristo compró a precio de su propia sangre. Y a veces nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos cuando hacemos esto. La otra cosa que diría que usted mencionó, ¿por qué cuando habían visto las manos de Dios y las proezas de Dios que tan fácilmente regresen a su pecado? Y le digo, hermano, es fácil juzgarles a ellos, pero nosotros hacemos lo mismo. Nosotros hemos visto las manos de Dios y nosotros seguimos también en nuestros pecados y pues tenemos que cuidarnos a nuestras vidas también, ¿verdad? Para
en vez de condenar a otros o juzgar a otros. Como también dice la escritura, ¿verdad? Que cada uno camine bien ante los ojos de Cristo, en su conciencia limpio ante Dios, pero también cuando, en este caso, Pablo está diciendo, pero yo no tengo no estoy preocupado por la carne como, no me importa, toda la carne de Cristo, es de Dios, ¿verdad? No me voy a preocupar si fue sacrificado o no, pero una vez que dicen que esto sí fue sacrificado, pues no lo come. ¿Por qué? Para que no haga caer a su hermano, ¿verdad? Como él dice, como usted dijo también. Es algo muy importante, ¿verdad? Que uno puede hacer. Y gloria a Dios. Hermana Charito. El pueblo de Israel, como la palabra misma muestra, ¿no? Que muchas veces ha caído en la apostasía y Dios siempre mandaba un juicio para hacerlos volver. Y como usted decía, o sea, es verdad, ¿no? Que no solamente hicieron los otros, ahora estamos en la peor apostasía, estamos viviendo eso, estamos viendo que el pueblo de Dios está, después de la pandemia que hubo, ¿no? O sea, la mitad o un poco más de la mitad no volvieron a la iglesia. O sea, no sabemos qué pasó, pero por ahí unos fueron a otra iglesia, hay otros que según cuando una vez salimos a predicar hace poco, la mayoría no están asistiendo a ninguna iglesia, entonces nosotros también, o sea, estamos, el pueblo de Dios en esta época también está apostatando y como dice, que si Jesucristo no va a aparecer, no va a haber, digamos, no va a ser arrebatada la iglesia sin que antes haya la apostasía y la aparición del hombre de pecado, como dice, del anticristo. Entonces nosotros también estamos en eso de ser apóstatas, no todos, no nosotros no, pero la mayoría del pueblo de Dios no sabemos qué le pasó, que no quieren venir a la iglesia, saben que el Señor ya viene, sí, pero les cuesta volver, o sea, como decía usted también, ¿no? O sea, es mejor no hacer nada en contra del otro para que el pueblo pueda volver si cayó en algún pecado, pero si somos nosotros, digamos, los que estamos dando un mal testimonio para los nuevos, entonces ahí es donde tenemos que tener nosotros más cuidado también, ¿no? Y no ser de los que hacen caer, sino más bien en todo caso, no hacer nada que pueda ir en contra, ni siquiera una palabra. Tenemos que cuidarnos mucho en nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de orar, no sé, porque ahí están siempre escuchando. Una persona cuando va a la iglesia, una persona nueva, siempre está viendo a ver qué están haciendo, qué dijeron y cómo hicieron. Siempre están viendo algo que el resto no está viendo. Y a veces dicen, no, no quiero irme porque no me gustó lo que hizo ahí, no me gustó cómo me miraron o no me dieron ni la bienvenida, no sé. O sea, siempre tenemos que cuidarnos de todo eso y más bien, como dice ahí, vivir y hacer todo lo que sea para la gloria de Dios. Eso tenemos que pensar todos nosotros como hijos de Dios, como los que estamos estudiando la Biblia, los que queremos el bien para todas las almas que todavía no conocen al Señor, las nuevas, todo, o sea, todo pensemos en eso, lo que dice el apóstol Pablo, aunque todo me sea lícito y es mejor no tocar, es mejor cuidarse para que no estemos nosotros, para que no seamos nosotros ese instrumento del diablo, para que por una palabra el otro ya no quiera seguir, o por una
con mal consejo o por un mal testimonio ya no quieran seguir. Entonces yo digo, cuidémonos nosotros que nosotros sí queremos agradar a Dios, los que estamos buscando más del conocimiento de Dios, que sea todo, como dice ahí, para la gloria de Dios, para que más gente vaya a la presencia de Dios y que nosotros también, o sea, permitamos al Señor que pueda tratar con nosotros en cada área de nuestra vida para que podamos siempre, digamos, ser de bendición para todos y no de tropiezo para ninguno, ni nuevos ni personas que no están bien tomadas del Señor, ¿no? Ni los que no lo conocen, digamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, pues bienvenida Rosa, se pudo conectar. Mucha bienvenida a usted y Livia también está con nosotros. Tela también, Dios le bendiga. No sé si alguien más tiene algún comentario que guste mencionar en cuanto a este capítulo. Hermana Livia, ¿usted tiene algo? ¿Su micrófono o no? Ok. No, 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 pastor, no, gracias. No, Ok, bienvenida. ya le, gracias, pastor, Dios le bendiga. Estoy escuchando los comentarios de mis hermanos y para la gloria de Dios. Amén, ok. Muy bien. Bueno, este es su tiempo, hermanos. Aprovechenlo. Gloria al Señor. Todo este libro de Primero de Corintios ha sido interesante porque está hablando pues de una iglesia pues en los tiempos de la Biblia, ¿verdad? Y lo que ellos querían, sus problemas, ¿verdad? Situaciones por las cuales pasaban. Sí, hermana Rosa, adelante. ¿Usted quería decir algo, hermana? Parece que no. Ok, muy bien. Aleluya. Am, y como él estaba contestando preguntas que ellos hacían, situaciones reales, ¿verdad? De su vida. Pero ahora en los capítulos que vienen, empezamos en 11 también. 11 tiene como la mitad de unas preguntas, pero también y tratando con problemas de la iglesia que tiene la iglesia, pero luego también avanzando a enseñanzas. Y en 11, 12, 13, 14 son capítulos ahora más de doctrina, donde estos capítulos han sido capítulos de cómo dirigir la iglesia. Adelante, hermana Sonia. Dios le bendiga. ¿Quiere compartir algo o comentar algo, hermana Sonia? Aleluya. Estamos aquí lidiando con la tecnología un poco, pero bueno, aquí estamos. Adelante. Hermana Rosa, si quiere hablar, pues abre su micrófono y estamos a sus órdenes. Gloria a Dios. Ok. Estamos aprendiendo también usar esta herramienta, ¿verdad? Cómo usarlo bien. Aleluya. ¿Alguien más? No me escuchan. Ahora sí. No. Ahora sí, pastor. Bueno, buenas noches a todos. Oí los comentarios de todos. Estuve pendiente escuchando. Todo estuvo la clase muy bonita. Todo lo que dijo el pastor, muy edificativo y todos aprendemos cada día de la palabra y eso es importante, participar todos unánime. Amén. Y me alegré también de que mi amiga quiso entrar también a participar, pero no sé si al fin tal vez no escuchó, no se pudo, pero yo ya le dije a ella que mandé el número al pastor para que la agregue. Y tengo una noticia.
Amén. Ya el Señor entregó el apartamento. Ya tengo el apartamento. Well, Esta noche, pues, ya voy a estar en el apartamento. Solo gloria a estaba Dios. terminando de recoger todo, de recoger una de las cosas que tenía acá. Luego será más adelante el store, pero ya por lo menos ahora, hoy día salí de aquí y hoy mismo día el Señor me entregó el apartamento. Dios Y y cumple sus promesas. Pues un segundo, hermana, antes de que usted sigue, vamos a acabar aquí con la grabación porque estamos grabando la clase para los que no pueden ver y luego usted puede seguir su testimonio. Pero si alguien más tiene algo en cuanto al capítulo antes de terminar el día de hoy, le quiero dar su oportunidad. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Bueno, entonces, hermana Sonia, ¿usted no quiere despedir con una oración esta noche? Dándole. perfecto, Amén. sí. Padre, te damos gracias en esta noche hermosa, Padre. Gracias por el privilegio que nos das de participar de tu palabra, de aprender cada día más, Señor, de revelarnos tu voluntad. Te damos gracias en esta noche, Señor, y gracias por la vida del pastor, Señor. Sigue usando, Señor. Ayúdalo, Padre Santo, para que cada día, pues, Padre, podamos aprender más, Señor. Y gracias por esta oportunidad que hemos tenido este día, Señor. Y nos despedimos, Señor, de esta clase, pero no de tu presencia, porque tu presencia está en cada uno de nosotros, Padre. Bendice, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos que participaron en esta noche, Señor, y guárdalos, Señor, y dales una noche, Señor, llena de bendición, de paz y revelación, conforme tu voluntad, Padre Santo. Gracias, amado Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, aquí terminamos capítulo 10, 1 de Corintios. Lo esperamos en la próxima semana para el capítulo 11. Que el Señor los bendiga a cada uno en el nombre del Señor Jesús. Amén.